Vamos a iniciar nuestro estudio bíblico de esta tarde, miércoles 20 de agosto del 2025. Vamos a cantar este canto que lo tenemos, lo conocemos ya con anterioridad. Si me ponen las letras, por favor. A ver si al escucharlo usted se acuerda. Vamos a cantar al Señor. Gracias, Señor, porque ha sido un día, Señor, que ha tenido ese propósito suyo, Señor, de dárnoslo para que lo podamos, Señor, disfrutar, que lo podamos, Señor, emplear, Señor, en lo que a usted le agrada. Estamos aquí, Señor, con el propósito de engrandecer su nombre, bendecirle, adorarle de todo corazón, Señor. Que ese estudio que vamos a empezar en este momento, Señor, pueda ser de bendición para cada uno de nosotros y que, Señor, cada persona acá, Señor, y los que vienen en camino aún, Señor, que puedan, Señor, tener, Señor, esa edificación, consolación, exhortación que solamente su palabra puede darnos. Que nos salgamos de la misma forma como hemos salido, Señor, sino que podamos salir edificados también con el conocimiento de su palabra. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Ok, amados hermanos, hemos estado aprendiendo acerca de esa pregunta, ¿verdad? Que si los testigos de Jehová son cristianos y hemos llegado a diferentes aspectos que ellos niegan, que ellos creen, ¿verdad?, que contradice la palabra del Señor. Y un penúltimo aspecto que hemos visto, que ellos no creen en la mortalidad del alma, ellos no creen en eso. Entonces, vimos la semana pasada esto, vimos cómo es que era el alma. ¿Se acuerda? ¿Alguien me puede repetir qué es el alma? ¿Cuáles son los tres aspectos que contienen el alma? No, el alma. No, los tres aspectos del alma son la voluntad humana, las emociones y ¿qué más? La conciencia. Entonces, eso ahí vimos que el alma, la palabra de Dios dice, el alma que pecare, esa morirá. Es decir, cuando las personas mueren, lo que es juzgado y todo eso es el alma del individuo. Y eso lo vimos la semana pasada, así que ahora vamos a estar viendo. Vimos este aspecto también que, por ejemplo, el señor Russell, ¿verdad? Él que inició esto de los testigos de Jehová, él profetizó que en el año 1914 iba
traería fin a los reinos de este mundo y Él estableció el reino. O sea que Cristo iba a venir para ese entonces y obviamente eso no ocurrió. Y obviamente ellos ¿verdad? Tergiversaron de cierto modo que se hiciese creíble. Obviamente para que una mentira se siga creyendo, ¿qué es lo que tienen que hacer? De seguir mintiendo, ¿verdad? Entonces, como último aspecto, vimos que los testigos de Jehová modernos desobedecen al Señor y piensan en los tiempos, fechas y sazones que Jesús mismo aconsejó evitar. Nosotros los cristianos no estamos para ayudarle a Dios ¿verdad? A definir qué día o cuándo es que será la venida de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, los mismos discípulos le preguntaron, ¿cuándo será tu venida? Y la respuesta de Jesús es que no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las sazones. ¿Por qué? Porque si supiéramos cuándo viene el Señor Jesucristo, ¿qué pasaría? Todo el mundo se prepararía. Todo el mundo se prepararía un día antes, ¿verdad? Todo el mundo anduviera, pero qué bueno que no es así, porque las cosas inesperadas nos hacen saber a nosotros que es algo que tenemos que tener siempre, estar firmes, ¿verdad? Entonces, eso nos ayuda a nosotros. Entonces, hablamos del error que han cometido muchas personas para predecir la venida de Cristo o predecir cualquier otra cosa, ¿verdad? Entonces, y en el Evangelio no se trata de adivinar, se trata de obedecer lo que la palabra de Dios dice. Bueno, con respecto a este otro aspecto, la resurrección de Cristo, ellos no creen, fíjense, ellos no creen en la resurrección. Y vamos a ver los aspectos que tienen que ver con eso. Véase lo que ellos dicen. Dios no le dio de nuevo otra vez la vida otra vez. Durante un periodo de 40 días después de su resurrección, Él se apareció visiblemente a sus discípulos varias veces en cuerpos materializados para probar que Él verdaderamente había sido levantado de entre los muertos. Una de las cosas que podemos entender de los libros que ellos escriben es que muchas veces ni siquiera es lo que la palabra de Dios menciona, sino que son sus propias ideas. Y mucha gente las cree, eso es lo terrible, ¿verdad? No le creen a la palabra del Señor, sino que le creen a las palabras de un hombre. Pero vamos a ver lo que dicen estos dos versículos, la resurrección de Cristo. Cuando se le preguntó a Russell dónde estaba el cuerpo de Cristo, dijo que se había transformado en gases, ¿verdad? Y que no había resucitado. Los testigos no creen en la resurrección del cuerpo de Cristo y afirman que Él engañaba a sus discípulos. Imagínense. Decir no solamente que el cuerpo de Jesucristo se convirtió en gases, ¿verdad? Sino que también que Él engañaba a sus discípulos. Y eso hay prueba de ello, lo dice el libro que se llama La verdad que conduce a la vida eterna. Entonces, ahí tenemos ¿verdad? Works Cited, donde ellos lo dicen. Entonces, muy peligroso, ¿verdad? Entonces, vamos a abrir la Biblia, por favor, en el libro de Juan 20, 27 al 28. Juan 20, 27 al 28. ¿Quién no lo puede leer, por favor? ¿Sí? La palabra de Dios dice, luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Sí, ¿cómo fue que le llamó Tomás? Señor mío y Dios mío. Tomás, el incrédulo, ¿verdad? Que conocemos nosotros que tuvo esa duda. ¿Y qué es lo que dice la palabra que es duda? ¿Qué es la duda? La Biblia dice que la duda es pecado, ¿no? Y a veces dudamos esos pensamientos, ¿verdad? Acerca de Dios. No es malo tener una curiosidad, pero si ya leyendo la palabra de Dios, ya andando con Jesucristo como lo anduvo, ¿cuántos años anduvieron los discípulos con Cristo? ¿Cuánto? Ok. Sí, anduvieron 3 años con nuestro Señor Jesucristo. Entonces,
Ellos anduvieron con Cristo, hermano. Ellos sabían lo que decía el Torá, sabían lo que decía la palabra de Dios, y aún así dudaban. Entonces, eso ya se convierte en pecado, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Porque estamos negando el señorío no solamente de nuestro Señor Jesucristo, sino que de todo lo que emana de Él, que era los ministerios que Él tuvo, ¿verdad? La salvación, la resurrección de Cristo, que es el ancla de nuestra fe, según lo dicen las Escrituras. Entonces, se convirtió Jesucristo en gases, así como dicen ellos. Ellos van a decir eso, lo van a decir cuando ellos van a su casa. Ellos no dicen estas cosas, pero sabemos por los mismos libros de ellos lo que ellos creen, ¿verdad? Así que vamos a buscar en el libro de Lucas. Si hay alguien más que lo puede, por favor, buscar y leerlo. Lucas 24. Un día le pregunté a un testigo de Jehová, literalmente. Le dije yo, usted sabe que un discípulo le dijo a Jesucristo, Señor mío y Dios mío, y él dijo, no, nunca le dijo a un discípulo eso. Entonces, y aquí podemos leer, ¿qué otro aspecto podemos saber nosotros, o qué podemos refutar nosotros cuando se nos pregunta acerca de Cristo no es Dios? ¿Qué otro aspecto podemos poner? ¿Cómo podemos defender la premisa de que Jesucristo es Dios? Bueno, en Juan también, en Juan primero, que dice el verbo. Ajá, sí, otro versículo. En el principio era el verbo, y el verbo, ¿verdad? Era con Dios, y el verbo era Dios, ¿verdad? Y en Génesis también habla de que Haremos al hombre, está hablando Dios en plural. ¿Qué otros versos podemos mencionar de la Biblia? Hermano, lo que Cristo hizo, lo mismo que Cristo hizo. Jesucristo convirtió, el primer milagro, ¿cuál fue? Convirtió el agua en vino, resucitó muertos, ¿verdad? Jesucristo sanaba a los enfermos, sanaba a los paralíticos, daba vista a los ciegos. O sea, si Cristo hizo eso, cualquier persona que crea que Él no era Dios, entonces lo que está diciendo es que cualquier persona puede hacer este tipo de milagros, por ejemplo. El ministerio de Jesucristo mostró realmente que Él no era un simple hombre, no era un simple profeta, Él era Dios. Eso lo mostró. Y cuando Él dice, por ejemplo, si han visto, el que me ha visto a mí, ¿qué dice? Ha visto al que me envió, ha visto al Padre. Entonces Él, y recuérdense que precisamente por eso que crucificaron a Cristo. ¿Por qué? Porque los judíos, ¿verdad? Las religiones contemporáneas no creían en Jesucristo, y entonces cuando Él se comparaba con Dios, cuando Él decía que era Dios, ¿qué era lo que la otra gente decía? Que era blasfemo. Ese era consideraba una blasfemia, y fue precisamente por eso, porque la religiosidad no les daba a ellos un discernimiento para ir más allá del pensamiento humano, ¿verdad? De creer de que cómo va a ser este Dios si nació en un humilde pesebre, por ejemplo. Porque los judíos todavía esperan a nuestro Señor Jesucristo, hermano, ¿qué le digo? Alguien que venga a pelear con ellos y por ellos, ¿verdad? Con un ejército, ¿verdad? Y todo lo contrario. Él nos mostró, Jesucristo, si algo nos ha mostrado, es la humildad, un maestro de maestros. Y obviamente Él aceptó adoración, Jesucristo aceptó adoración. Y es por ello que somos bastante, nosotros objetivamente podemos decir que Jesucristo es una de las tres personas de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Veamos Lucas, por favor, 24, del 37 al 39. Si lo tienen, adelante, ponte de pie, por favor, y lo dices en voz alta. Pablo dice, entonces el pasado y los antiguos pensaban que había un Cristo. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y llenan vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos en mis pies, y yo mismo soy, palpad y ved, porque como fuera
¿Ok? Cuando Russell decía que se le apareció en cuerpos materializados, ¿qué es lo que está tratando de indicar él? Russell, ¿verdad? El fundador de esta secta. ¿Qué es lo que está tratando de decir que se mostró varias veces a Cristo en cuerpos materializados? ¿Qué está queriendo decir? Que fueron otras personas las que se presentaron a los discípulos y que no fue Cristo, nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí mismo estamos nosotros confirmando cuando dice entonces espantados, o sea, ¿se va a espantar usted por algo que es una persona normal? No. Dice, entonces espantados y atemorizados pensaban que veían espíritus, no eran personas, ¿verdad? Que en las cuales se mandaban materializados, sino que era Cristo mismo el que se presentó a ellos. Obviamente, al saber los discípulos que Cristo había fallecido y que se les presenta, no me diga usted que si se muere su abuelita y de repente la ve en la puerta, que usted va a pensar que eso es normal. No era normal. Porque estos acontecimientos van más allá de la perspectiva humana, van más allá del pensamiento humano. Y por eso dice la Biblia que hay cosas que no entendemos. Ni podremos entender, pero dice que un día sí las podremos entender, ¿verdad? Entonces, pero Cristo mismo les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Cristo les dice, o sea, ¿por qué se sorprenden? ¿Por qué era esa pregunta para los discípulos? ¿Por qué les decía Cristo a los discípulos? Claro, ya la Sagrada Escritura lo habían predicho, hermano. En el Antiguo Testamento había dicho que iba a nacer, ¿verdad? Y aún así no lo creyeron. Había dicho que en 3 días, ¿se acuerdan? En 3 días, Cristo, cuando en su ministerio de 3 años, Él había dicho de que en 3 días, ¿verdad? Derribaré este templo y en 3 días lo levantaré, lo edificaré. Entonces ellos no entendían esto porque Cristo les hablaba siempre en parábolas. Y hay que entender que estos son aspectos netamente muy importantes porque son la simiente, hermano, de lo que nosotros creemos. Si nosotros no estamos, ¿verdad?, firmemente afianzados en lo que dice la palabra del Señor, nos va a sorprender como sorprendió a los discípulos. Algo que nosotros tenemos que entender de los discípulos, hermano, es que aparte de que ellos eran humanos como nosotros, como todos nosotros, también tenían el aspecto de duda. Alguna vez nosotros dudamos. Y los discípulos tenían ese aspecto de que igual a nosotros, ¿verdad? Contemporáneamente y toda la humanidad. ¿Se acuerda cuando estaban unos discípulos en la barca también, ¿verdad? ¿Se acuerda? Y que vino la tempestad. Cristo estaba con ellos. Y ellos ya habían visto a nuestro Señor Jesucristo hacer milagros. Eso está como que usted vaya en un avión, ¿verdad? Y de repente hay algún enfermo y hay doctores y usted preguntando, ¿y quién lo va a sanar? ¿O quién puede ver a esta persona que se ha desmayado? Y ahí hay un doctor, ¿verdad? Entonces, es lo mismo que pasó con los discípulos. Ellos estaban como sorprendidos porque Jesucristo se les había presentado. Entonces, lo que podemos entender acá es que no era cuerpo material como dicen ellos, sino que ellos estaban, dice la Escritura, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Y en el 39 les dice, Cristo hablando, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. ¿Ok? ¿Cuál sería el pensamiento de una persona incrédula en este aspecto? ¿Cuál sería el pensamiento? ¿Vieron a Jesucristo? ¿Le vieron los pies? ¿Qué tenían los pies? Sí, le tenía, ¿cómo decía, hermana? Los huecos de los clavos. Le pusieron clavos en los pies. Dice, y ved porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Entonces, Él se le presentó resucitado. Fue el cuerpo de Cristo resucitado que se les presentó a los discípulos y estaba dando a conocer que Él tanto da la vida como Él la puede quitar, ¿verdad? Entonces, y aquí podemos nosotros figurar, darnos cuenta de que
Los mismos discípulos que andaban con él tantos días, tanto tiempo, y aún así quedaban sorprendidos al verle. Pero mi pregunta para ustedes era el por qué los discípulos se sorprendieron a pesar que habían andado con Jesucristo y a pesar que dice la palabra de Dios que iban a resucitar. ¿Por qué la sorpresa de ellos? Ok, estaban incrédulos todavía, esa es una buena explicación. ¿Qué otra cosa podemos decir nosotros? Yo pienso que ellos no habían entendido todavía cuál era la misión por la cual Jesucristo había venido a la tierra. Y tal vez ellos pensaron que todo lo que Jesucristo les venía diciendo en el tiempo que anduvieron con él, de repente ni siquiera se pusieron a analizar lo que él les decía, ¿verdad? Que iba a suceder. Y es por esa razón que en el último momento ellos estaban incrédulos, no podían creer que eso fuera verdad. Por esa razón es que ellos actuaban todavía como que raro. Sí, otro aspecto, recuérdense que la premisa, o sea, el punto que estamos tratando ahorita es la resurrección de Cristo, donde los testigos de Jehová no creen que Jesucristo resucitó, que ellos no creen que esto sucedió. Y eso era una creencia común, hermanos, en las religiones de ese tiempo. No creían en la resurrección, y muchos no creen todavía en la resurrección. Entonces la premisa que ellos dicen, por ejemplo, es que Cristo a lo mejor no murió, estaba en la cruz y que él no murió, o sea, quizás se desmayó. Eso es lo que ellos alegan, ¿verdad? Pero ¿cómo nosotros podemos probar que Jesucristo sí murió? ¿Por qué? Pensemos como humanos. ¿Qué iba a decir? Ok, porque estaba en la tumba. Ok, estaba en la tumba. Alguien también puede meterse a una tumba y puede también fingir, pero hay algo más profundo que nosotros podemos analizar de eso. ¿Cómo nosotros podemos probar que Jesucristo verdaderamente murió y que también resucitó? Sí, el testimonio que dice la palabra de Dios, ¿verdad? O sea, recuérdense que la palabra de Dios nos anticipa. Si usted lee el libro de San Juan 3:10, dice, por ejemplo, en el libro de Isaías dice que inmolado, ¿verdad? Cordero, habla del cordero, dice que sería inmolado y que sus ropas serían dados a suerte, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice, nos advertía de que iba a morir el cordero, ¿ok? Y que estaría 3 días, así de la forma como Jonás entró en el vientre, dice, de un pez grande, así sería la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero el punto que yo quiero darles a ustedes para pensar, hermanos, es que sí, podría cualquier persona pensar, bueno, pero quizás, como han habido muchas teorías, ¿verdad?, ahí de conspiración, no, es que quizás los romanos pudieron haberlo robado, ¿verdad? O quizá, ¿verdad?, como dicen ellos, no, se convirtió en gases, ¿verdad?, y murió porque no tenía deidad. Por supuesto que van a decir ellos eso. ¿Por qué? Porque no creen que Jesucristo era Dios. Y si no era Dios, era un simple mortal, ¿verdad? Era un otro ser viviente, no tenía deidad. Cosa que estamos nosotros probando de que Él era Dios, como lo aseguraron los 2 versículos que hemos hablado. Y también porque la palabra de Dios nos lo advertía en el Antiguo Testamento. Pero sobre todo, hermanos, porque si Cristo no resucitó, ¿qué es lo que dice acerca de nuestra fe? Es en vano. Si Cristo no resucitó, es en vano. Porque ¿qué dice San Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo. Lo dio, o sea, no es que lo dio para que viniera a nacer, lo dio, hermano, por usted y por mí, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo dijo, yo soy, ¿qué? La resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, si era Dios, ¿cómo no iba a resucitar? ¿Verdad? Entonces, vemos aquí la secta, esta de los testigos de Jehová, que niegan la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, donde
el principio mismo de salvación nos indica a nosotros todo el ciclo de vida que debe de seguir todo ser humano: nacer, crecer, reproducirse y morir, ¿verdad? Pero la muerte nuestra no termina así como ellos dicen. No es que al morir nosotros se acaba todo. Esa es la primera muerte, como hemos hablado acá. Pero la segunda muerte, de la cual habla la palabra de Dios, que es la muerte espiritual, es donde el alma no muere. Pero ellos sí creen en la mortalidad del alma. Pero nosotros, ellos creen en la inmortalidad del alma, nosotros creemos que el alma muere sin Cristo, pero vive eternamente para con Dios. ¿Ok? Así que, en resumen, ¿qué podemos decir nosotros? Ellos creen lo contrario de la Biblia porque dicen que Cristo volvió al mundo invisible en 1914, ¿verdad? Veamos Hechos, otro que no ha leído, Lucas, Hechos 1:11, Sabrina, Apocalipsis 1:7. Vamos a ver, Primera de Corintios 15, Romanos 4:25, hermana Mari. Perdón. Primera Corintios 15. Ok. Vaya, pregunta, ¿por qué los testigos de Jehová creen lo contrario a la Biblia? Y eso antes de que leamos nosotros, ¿por qué es? Están diciendo que Cristo no resucitó. Usted y yo creemos que Cristo resucitó, ¿por qué? Porque lo dice la Escritura, correcto. Esto no es algo que nosotros hemos inventado, que lo hemos escuchado de otro ser humano. Lo hemos leído, ¿verdad? Y lo hemos escuchado predicar de la palabra de Dios. Vamos a ver qué nos dice Hechos 1:11. Dice, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Ok. Le dice, desde el 10, si usted lee desde el 10, dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. ¿Cuál era el rol de estos dos individuos, dos varones con vestiduras blancas? ¿Qué eran? Ángeles. Los cuales, dice, también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Ok, Apocalipsis 1:7. Dice, he aquí que vienen con las nubes y todo ojo le verá, y todos los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra hallarán lamentación. Por él sí, amén. Ok, este libro Apocalipsis, ¿cómo se llama? En inglés es Revelation, bueno, sería revelación. Pero ¿por qué decimos que es revelación? Porque es lo que va a acontecer, hermano. Aquí nos habla el libro Apocalipsis de lo que va a acontecer durante el proceso de la venida de Cristo, lo que va a acontecer antes, durante y después de esa venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Dice Apocalipsis 1:7, ¿verdad? Dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Ok, ¿qué es lo que nos está diciendo la palabra de Dios? Que toda persona le va a ver cuando él venga. Pero, ¿qué dicen los testigos de Jehová? Que Cristo vendría en 1914. ¿Quién lo vio? Nadie. Entonces, si dice la Biblia que todo ojo le verá, ¿por qué ellos entonces no se apegan a lo que dice la palabra del Señor? ¿Se dan cuenta lo que es una secta y lo que es una fe? Lo nuestro no es una religión, hermano, no es una secta, es una fe. Nosotros nos basamos en lo que dice la palabra de Dios. Y la prueba de fuego, siempre hemos dicho, es la palabra del Señor.
Entonces, cuando la Biblia dice que, véase lo que dicen ellos. Dicen que Cristo volvió al mundo invisiblemente en 1914. Esa es la premisa de ellos. Pero ¿qué dice la Escritura? Que todo ojo le verá. Pedro allá estaba diciendo de que de la misma forma como lo vimos irse al cielo, de esa forma también regresará. Primera Tesalonicenses 4:12, Segunda Tesalonicenses 4:12, que nos dice que al sonar la trompeta, ese versículo, ¿verdad?, que nos da la esperanza a nosotros los hijos de Dios, dice, al sonar la trompeta, que dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué iba a decir, hermana César? Que hay una contradicción ahí mismo en la misma doctrina de ellos. Ajá. Porque ellos dicen que Jesucristo no resucitó. Ajá. Pero si Jesucristo no resucitó, ¿por qué dicen que Cristo volvió? Ajá. O porque ellos anuncian que Jesucristo va a venir tal fecha, ¿verdad? Claro. Entonces ellos mismos se contradicen. Claro. Sí, y hay que recordar que ellos a Jesucristo cuando porque la Biblia dice que es un Dios, entonces, pero ellos no lo ponen como un Dios mayúscula, sino que un Dios minúscula. En otras palabras, ellos sí dicen creer en el Señor Jesucristo por como profeta, ¿verdad? Como una persona que hizo cosas grandes acá, pero que no es Dios. Entonces, por eso es que ellos lo nombran con una D minúscula. Pero póngase a pensar usted, si ellos no solamente creen en Papá Jehová, como dicen ellos, y creen en un Dios también minúsculo, ¿cómo se llama cuando la creencia en más de un Dios? Eso es idolatría. Entonces, como dice el hermano, y se contradicen. Y eso precisamente, porque eso que tienen las sectas, hermana, que se contradicen. Entonces, cuando se contradicen, tienen que traer algo más, otra premisa que les haga construir esos bloques de mentira que van creando, para así tener siempre a la gente, ¿verdad?, escuchando y siguiéndole. Porque alguien en realidad que estudie la versión de ellos, el libro, ¿cómo se llama ella? La versión del Nuevo Mundo, cuando lee la Biblia, tiene que cuestionarse, ¿verdad? Tiene que cuestionarse. Eso está como que usted mismo crea un manual, por ejemplo, de psiquiatría. Y usted va a decir, no, yo creo que, ¿verdad?, la ansiedad es esto, que es lo otro, no, yo creo que el estrés es esto, yo creo que la deficiencia de atención es causado por esto. Usted lo puede hacer, pero eso no quiere decir que en la realidad eso va a ser objetivo. Nosotros en la vida, en la fe cristiana, tenemos que ser objetivos. Usted no puede tener verdades a medias, hermano, como cristiano. Usted tiene que saber qué es lo que... Por eso estamos estudiando esto. Porque usted tiene que saber cuál es nuestra fe, en qué creemos, cuál es el fundamento de nosotros para creer. Si no, no creamos en nada. Pero para nosotros caminar en un cristianismo saludable, hermano, tenemos que apartar todas aquellas asperezas, todas aquellas cosas que hacen el evangelio mediocre, que lo hacen adulterar. Entonces, no, usted tiene que saber qué es lo que dice la palabra de Dios. Y debemos de inculcarle a nuestros hijos. Usted tiene que, mire, cuando usted vea algo raro en la iglesia, búsquelo en la palabra de Dios. Y si es bíblico, hágalo, pero por lo general yo he visto aquellas cosas que la gente hace hoy en día, que en el nombre de Dios, la mayoría, hermano, carecen de objetividad bíblica. Y ese es el problema. Ese es el problema, porque la Biblia habla de una sana doctrina. Entonces, si hay una sana doctrina, obviamente hay también una doctrina que es enfermiza. Entonces, véase aquí el punto. Si Cristo no resucitó corporalmente, ellos creen que Jesucristo no resucitó corporalmente, que sus huesos, que su cuerpo fue convertido en gases. Entonces dice, entonces nosotros tampoco resucitaremos. Y eso es lo correcto. Y es cierto, si ustedes ven, la prueba de ellos es que, ¿cómo es que ellos dibujan la tierra aquí cuando, en las revistas, cómo es que sale? ¿Cómo es que sale? O sea, para ellos no hay resurrección, recuérdense, el primer punto. Porque creen que aquí en la tierra viviremos a la par de los leones, ¿verdad? Que no habrá guerra, no habrá esta cosa. Entonces, lo pintan muy bonito. La cosa es que contradice en realidad
lo que es el ancla de nuestra fe. Y el ancla de nuestra fe es la resurrección de Cristo, lo dice. Pablo dice de que si no hay resurrección, en vana es nuestra fe. Entonces, estamos viendo todo lo contradictorio que tiene esta secta. Después dice, mas Él resucitó de los muertos para que nosotros también leamos por favor 1 Corintios 15. Y a la hermana Mari le tocó Romanos 4:25. 1 Corintios 15. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Ok. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseverasteis, por el cual asimismo, si tenéis la palabra que os he predicado, seáis salvos, y no, si no, sois salvos, si no creísteis en vano. ¿Ok? Si nosotros creemos al evangelio como se nos ha predicado, dice que nosotros seremos salvos, pero si no, ¿qué pasó? Creímos en vano. Y hay mucha gente que ha creído en vano. Hay mucha gente que realmente no tiene sentido lo que dice. Y yo he escuchado a muchas personas religiosas tratan de justificar ciertas cosas que no están en la palabra de Dios. Y algunos tratan de justificar cosas que dicen, pues que niegan aún estando en la palabra de Dios. Ambas cosas son herejías. ¿Por qué? ¿Cuál es la intención de la herejía? Confundir a las personas. ¿Y de quién es el propósito de confundir a las personas para que no crean? De Satanás, precisamente, porque el diablo, Satanás en realidad, lo que significa, hermano, es padre de ¿qué? De mentira. ¿Qué es lo que causa una confusión? Las mentiras, hermano. Entonces, cuando hay confusión entre los hermanos, Satanás está trabajando. ¿Por qué? Cuando hay guerras, fíjense que las guerras muchas veces no se ganan, hermano, por el que tiene más armamento, sino ¿por qué? ¿Por qué se gana la guerra muchas veces? Por armas psicológicas, fíjese. Propaganda. Pues en la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, nosotros nos damos cuenta que no era tanto la pelea con armas, sino que nosotros le decimos propaganda por decir así a un anuncio publicitario, pero no, propaganda aquí se le da la connotación de que se decía una mentira por televisión, por ejemplo, ¿verdad? Y que tenemos controlado, el ejército que va perdiendo por lo general dice, tenemos controlado a los invasores, ¿verdad? Y los tenemos presos. Entonces la gente que oía eso, hermano, se sentía fuerte como para seguir peleando. Entonces, una mentira, ¿verdad? Entonces el diablo es maestro de la mentira y ese es su objetivo para la humanidad. No dejemos, hermano, que estas cosas, ¿verdad? Sigan engañando, sigan confundiendo a la gente en nuestra comunidad. Es de hablarle acerca de la verdad, y la verdad que nos enseña la palabra del Señor. No tiene sentido creer lo que un hombre, porque esta es una idea. ¿De dónde vinieron todas estas ideas? De un hombre. Y fíjese que basándonos en la historia, en la biografía de Russell, él no fuese testigo de Jehová hoy, ya lo hubieran sacado, porque él mismo era una persona borracha, una persona adúltera, ¿verdad? Tuvo problemas con la ley, y estos eran los líderes. Entonces ni él mismo fuera testigo de Jehová hoy en día, porque ya lo hubieran sacado de ellos. Entonces, ya para terminar, hermano, la pregunta que debemos hacernos es esta, y usted la puede contestar. Hermana, perdón, Romanos 4:25, por favor. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ok, mire cómo nos dice la palabra del Señor. Romanos 4:25. Nos dice, el cual fue entregado, como lo dice, ¿verdad? Dios de tal manera
amó al mundo que dio a su Hijo. Aquí nos está recalcando eso, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Ok? ¿Por qué somos nosotros justificados? Por la fe. Y la fe en lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. No tendríamos ningún propósito de andar predicando el Evangelio, hermano, si ese precio que pagó Cristo en el Calvario, en la cruz del Calvario, no se hubiese concretado. Nuestra fe, nuestra salvación no estuviera saldada, como lo dice la Escritura. Entonces, la pregunta que debemos hacernos nosotros es esta. Y cada quien va a dar una reflexión acerca de eso y ahí vamos a terminar. Sabrina. ¿Por qué? Ok, si pusiste atención, sabes que eso es cierto, ¿verdad? Y todo lo que hemos visto, las cosas que ellos niegan, ¿verdad? Lucas. No, porque Ok, pues es diferente. Y ellos se basan en los pensamientos, no de la palabra de Dios, sino que en los pensamientos humanos. ¿Y qué son los pensamientos humanos comparados a la palabra de Dios? ¿Tienen sentido? Hermano, conocemos personas que dejaron sus versos, ¿verdad? Yo me gusta leer mucho lo que han dicho personas que han dejado una huella intelectual en este mundo. Por ejemplo, que dijo Sócrates, ¿verdad? Lo que dijeron grandes filósofos. Pero, ¿dónde están esos pensamientos? ¿Dónde se quedaron? Las ideas quedan ahí, pero ¿dónde está la persona? Murió. Y valor eso ya no tiene, hermano. ¿Por qué? Porque las personas no tienen vida. Pero la palabra de Dios dice que es viva y eficaz. Dice, y más cortante como espada de dos filos. Camila, la pregunta. ¿Por qué? Porque dice todavía y no tienen los aspectos más importantes. Ajá. Sí, uno de los aspectos más importantes, ¿cuál es? Ok. Esto es lo que hemos visto acerca de lo que ellos creen, ¿verdad? Joseph, la pregunta. Si no creen en Jesucristo, no pueden. Sí. Ok. Recuérdense, esta es una regla de oro que se conoce en la fe cristiana. Toda secta que tenga mal el concepto de Jesucristo, ¿qué va a tener mal también? Todo lo demás, hermano. Si una religión tiene mal el concepto de Jesucristo, tiene mal todo. Y eso empezamos con la iglesia oficial, hermano. La iglesia católica tiene mala definición acerca de quién es Cristo. Él es el Salvador, el único Salvador. Cualquier derivación o cualquier otro tipo de connotación que le quieran dar a Cristo es falso. Solamente por Cristo es que se es salvo. No por María, no por Buda, no por, ¿verdad? Ningún otro Dios escrito con letra minúscula. Ajá. No. Ok. Bueno, hermana Mari, la pregunta. ¿Son cristianos los testigos de Jehová? ¿Por qué? Porque no creen en Cristo, en la resurrección. Así es. Cristo va a venir, ¿no? En la Sí. resurrección. Sí. Ahora ya sabemos cómo vamos a responder. ¿Ve? Quizás, ¿cuántos sabían quizás cómo podríamos responder o qué idea teníamos nosotros acerca de estas personas que van a tocar a nuestras casas? Yo ni siquiera conocía su doctrina. No. Ahora sí le hemos conocido. Ellos todo esto lo niegan la Trinidad, hermano, niegan la deidad de Cristo, niegan que Jesucristo es Dios, por ejemplo, niegan el don de Dios, la salvación en Cristo Jesús, ¿verdad? Niegan la inmortalidad del alma, dicen que el alma no muere. Enseñan que Cristo ya regresó al mundo, ya vimos que eso no es cierto. Y niegan la resurrección del cuerpo de Cristo. Génesis. ¿Son cristianos los testigos de Jehová? ¿No? ¿Por qué? Uh-huh. ¿Sí? ¿En qué se convierte la palabra de Dios cuando nosotros le agregamos? Le agregamos algo. Ya no es la palabra de Dios, ya es la palabra de Dios más, ¿verdad? Y cualquiera que le agrega, dice la Escritura, a la palabra de Dios, se convierte en ¿qué?
No solamente falso, sino que en anatema, que quiere decir maldito. Así que cuidado, hermanos, con hacer nuestras propias interpretaciones de la palabra de Dios. Marjorie. ¿Ok? ¿Por qué? Ujú. Sí, ¿cómo se llama la Biblia de ellos? Bueno, mencionamos Biblia, pero un libro. ¿Cómo se llama el libro de ellos? No, esa es una de las revistas que ellos publican a la par de lo que ellos llaman Biblia. ¿Cómo se llama? Versión del Nuevo Mundo. ¿Ok? Y también utilizan, también la Atalaya, utilizan esta otra revista Despertar, ¿verdad? Utilizan también bibliografía que ellos escriben, ¿verdad? Entonces, hay mucha gente muy intelectual ahí, hermano, y es donde nosotros nos preguntamos si la intelectualidad es paralelo o es significativo de ser una persona de discernimiento. No necesariamente. Hay personas muy inteligentes que pueden carecer de sabiduría, ¿verdad? Hermana Gladys. No, ellos tienen mucha doctrina humana, hecha, que ellos se la inventan. Sí. No, doctrina bíblica. Especialmente que usted fue parte de ese grupo, ¿verdad? Perdí 4 años. 4. Perdí 4 años. Sí. Caminando y predicando todos los domingos. Sí. Corriendo Y qué bueno que se predicara lo de la salvación, pero no se predica, porque ellos no creen en eso, ¿verdad? Qué bueno que se predicara. ¿Cuál es el propósito de nosotros ir a evangelizar cuando la idea no es decir a la gente que se tienen que arrepentir de sus pecados? Porque si no, mueren sin Cristo, van al infierno. Era todo prácticamente con no era ni el despertar, era la atalaya. Ajá. Todo era Sí, y las historias que ponen ahí, si usted las lee, hermano, hablan de muy casos de modernos, ¿verdad? Situaciones de la familia que está pasando. Muy bonito, pero la esencia de la creencia es lo que va contrario a lo que dice la Escritura. Hermano Ceci. Bueno, yo digo que no son cristianos porque Jesucristo dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie puede ir al Padre por Él. Nadie puede entrar al reino de los cielos si no es por medio de Él, ¿verdad? Entonces, si ellos no creen en esa base, están en nada. Ok. Hermano Ángel, sé que bienvenido. Sí, yo digo que no, porque según ellos usa otro libro, pero yo digo que la Biblia está completa. Y es muy importante leer la Biblia porque uno tiene que por eso tiene que uno leer, hermano, y entender a la vez si no es fácil. Sí se puede leer uno, pero no puede entender bien, ¿verdad? Pero es muy importante que hay que ¿cómo se dice? Escudriñar. Para que uno entienda. Porque yo también he escuchado cuando cuando yo vivía con la mujer de los niños, y siempre como Beatriz, si sabe un poco también, y siempre le ha estudiado mucho y ellos ya no regresan a la casa. Y siempre, si uno no sabe, siempre se va a confundir. Por eso es muy importante qué doctrina va uno a... Sí, es cierto, qué doctrina. Y hermano, si hay algo que podemos nosotros ahora sentir lástima, es por ese montón de gente que vive ahora una falsedad, ¿verdad?, religiosa, que cualquier idea, por muy boba que suene, hermano, la cree la gente. Es muy triste. Pero no le creen a esto de la resurrección de Cristo, no le creen a los milagros que hizo Cristo, no le creen a las profecías que mencionó la palabra del Señor. Vamos a ponernos de pie, por favor, vamos a orar, vamos a hacer despedidos. Esperamos que todos hayamos aprendido un poquito, ¿verdad? Así que, anuncios después vamos a orar. Señor, gracias por su palabra, gracias por hablarnos en nuestras vidas. Señor, que estos estudios, Señor, hayan quedado en la mente, Señor, de nuestros hermanos y que podamos, Señor, con amor, Señor, ver a estas personas, Señor, que necesitan de Cristo y que nosotros podamos, Señor, escucharles, pero que también, Señor, podamos nosotros transmitirle este evangelio, Señor, que cambia. Este evangelio, Señor, que nos ha enseñado, Señor, a que deben de arrepentirse las personas. Como dijo
aquel siervo, aquel profeta, Señor, arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Le pedimos, Señor, que nos dé la sabiduría para poder llegar a estas personas y poderles hablarles de ese verdadero amor que ellos no conocen. Su palabra dice, Cristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él, Señor. Enséñanos, Señor, a podernos conducir con su palabra, Señor, en nuestra boca, Señor, y que nuestro corazón siempre esté dispuesto para hablarle a aquellas personas, que ya sea que sean religiosas o que no lo conocen a usted, podérsele presentar, Señor, con amor. En el nombre de Jesucristo, Señor, llévenos a nuestros hogares, nunca se aparte su presencia en nuestras vidas. Le necesitamos, Señor, y de todo lo que tenemos. En el nombre de Jesucristo oramos. Y el pueblo de Dios dice...